en adúlteros. En estas circunstancias, y de este modo, no es posible crear al hombre psicológico. Si por alguna parte hemos de iniciar el trabajo de crear al hombre psicológico, será en realidad de verdad trabajando sobre sí mismos, no identificándonos jamás con ninguna circunstancia y autoobservarnos de instante en instante, de momento en momento. Hay quienes cierran el camino. Existen sociedades, escuelas, órdenes, logias, religiones, sectas, que pretenden organizar la psiquis humana. ¿Cómo? Es muy normal. Pretenden organizar la psiquis humana mediante ciertas máximas que llamaríamos de oro. Comunidades que pretenden mediante tal o cual máxima comportarse en todas las circunstancias de la vida a fin de conseguir algo que ellos llamarían purificación, santidad, etcétera. Todo esto es urgente a analizarlo. Es obvio que una máxima, cualquiera, de tipo ético, religiosa, nunca podría servir de patrón para los distintos aconteceres de la vida. Una máxima, aún estructurada, con la lógica superior de un Ouspensky, por ejemplo. En verdad, que jamás podría crear un nuevo cosmos, ni una nueva naturaleza. Supeditarnos estrictamente a una máxima, con el propósito de organizar nuestras psiquis, sería absurdo. Esto significaría convertirnos en esclavos, obviamente. De manera que conviene que reflexionemos sobre muchos catálogos éticos, códigos morales, con máximas de oro. Ellas no pueden transformar, o todas esas reglas o máximas jamás pueden transformar a nadie. Eso es obvio. Además, hay factores que hay que analizar antes de poder entrar uno en el trabajo de organizar las psiquis. Incuestionablemente, un enunciado demostrativo, por ejemplo, por muy rico que él fuese, perfecto, podría ser falso. Y lo que es peor, intencionalmente falso. Así que, al intentar nosotros una transformación de sí mismos, tenemos que volvernos un poco más individuales. No quiero decir egoístas. Subentiéndase esto como aprender a pensar mejor y en una forma más independiente.
y perfecta, que muchas sentencias sagradas, máximas de oro, como ya dije, aforismos que todo el mundo considera perfectos, realmente no podrían servir de patrón de medida para conseguir una transformación auténtica y una organización de la psiquis dentro de nosotros. Se trata de organizar la psiquis interna. Y tenemos que salir de tantos racionalismos de tipo subjetivo. Y ir, como se dice, al grano, a los hechos. Afrontar nuestros propios errores, como son. No querer nunca justificarlos. No tratar de huir de ellos. No intentar disculparlos. Se necesita que nos volvamos más serios. En la analítica tenemos que ser, digamos, más juiciosos, más comprensivos. Si en verdad no buscamos escapatorias, entonces sí, podemos trabajar sobre sí mismos para conseguir la organización del hombre psicológico y dejar de ser meros animales intelectuales como hasta ahora somos. Autoobservación psicológica es básica. Se necesita en verdad autoobservarnos de instante en instante, de segundo en segundo. ¿Con qué objeto? Uno, ¿cuál? Descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. Pero descubrirlos en el terreno de los hechos. Observarlos directamente, juiciosamente, sin evasivos, sin disculpas, sin escapatorias de ninguna especie. Una vez que un defecto ha sido debidamente descubierto, entonces, y solo entonces, podemos nosotros comprenderlo. Y al intentar comprenderlo, debemos, repito, ser severos consigo mismos. Muchos cuando intentan comprender un error, lo justifican, o lo evaden, o lo esconden de sí mismos. Y eso es absurdo. Hay también algunos hermanitos gnósticos que al descubrir tal o cual defecto en sí mismos, comienzan con su mente, dijéramos, teorética, a hacer especulaciones. Y eso es gravísimo, porque como ya dije, lo repito, hasta ahora, en este momento, las especulaciones de la mente meramente subjetiva van a desembocar forzosamente en el terreno del utopismo. Eso es claro. Así pues, si se quiere entender un error, las especulaciones meramente subjetivas deben ser eliminadas. Para que sean eliminadas se necesita haber observado el error directamente. Solo así, mediante una correcta observación, es posible corregir la tendencia a la especulación. Una vez que uno ha comprendido íntegramente cualquier defecto psicológico,
en todos los niveles de la mente. Entonces sí, puede darse el lujo de quebrantarlos, de desintegrarlos, de reducirlos a ceniza, a polvareda cósmica. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que la mente por sí misma no puede alterar radicalmente ningún defecto. Nunca. La mente por sí misma puede rotular cualquier defecto con distintos nombres. Puede pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma, esconderlo de los demás, pero nunca desintegrarlo. Muchas veces les he hablado aquí, les he dicho que necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que en verdad pueda reducir a cenizas a cualquier defecto de tipo psicológico. Afortunadamente ese poder existe en el fondo de nuestra psiquis. Me refiero claramente a Stella Maris, la Virgen del Mar. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivada o derivado. Si nosotros nos concentramos en esa fuerza variante que existe en nuestros psiquis, que algunos pueblos la denominaron Isis y otros Tonantzin y aquellos Diana, etc., seremos asistidos. Entonces, el defecto en cuestión puede ser reducido a polvareda cósmica. Cualquier agregado psíquico, viva personificación de tal o cual error, una vez que ha sido desintegrado, libera algo. Eso se llama esencia. Es claro que dentro de cualquiera de esas botellas, conocidas como agregados psíquicos, existe esencia o conciencia anímica enfrascada. O sea, quebrantarse este o aquel error, el porcentaje de esencia allí depositado o embotellado es liberado. Cada vez que un porcentaje de esencia búdica es liberada, aumenta de hecho y por derecho propio el porcentaje de conciencia. Y así conforme nosotros vamos quebrantando los agregados psíquicos, el porcentaje de conciencia despierta se irá multiplicando. Y cuando la totalidad de los agregados psíquicos sea reducida a cenizas, la conciencia habrá despertado también en su totalidad. Si tan solo hemos quebrantado un 50% de elementos psíquicos inhumanos, indeseables, poseeremos obviamente un 50% de conciencia objetiva, despierta. Mas si nosotros conseguimos quebrantar el 100% de los agregados psíquicos indeseados, lograremos de hecho y por derecho propio un 100% de conciencia objetiva. Así es que, a base de multiplicaciones incesantes, nuestra conciencia irá resplandeciendo cada vez más. Eso es obvio. Lograr el absoluto despertar es lo que queremos nosotros. Y es posible lograrlo si marchamos por el camino correcto.
de lo